Muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad al ciclo de seminarios de nuestro posgrado de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Dr. Rafael Calle Sierra. Vamos a hablar hoy sobre las lesiones de los ligamentos cruzados anterior y posterior de la rodilla. La rotura de los ligamentos o las lesiones de estos ligamentos son muy frecuentes, sobre todo en la práctica deportiva, siendo este el mecanismo más común de lesiones por trauma directo. Estas representan el 40% de lesiones ligamentosas y en un 35% se asocian a lesiones de otros ligamentos, en mayor frecuencia del ligamento colateral medial. Ellas ocurren o se producen cuando se involucran porque habitualmente están involucradas fuerzas de desaceleración, hiperextensión y rotación. Vamos a hacer ahora un breve repaso anatómico. Tenemos que la articulación de la rodilla es una articulación de tipo trocleartrosis que realiza movimientos de flexo-extensión. En ella también se encuentra presente la articulación patilofemoral, se encuentra reforzada o estabilizada por potentes fuerzas tanto musculares como ligamentarias. En ella la fuerza ligamentaria, la estabilidad la da principalmente los dos ligamentos en cuestión el día de hoy, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Pero ellos por sí solos no pueden proporcionar la estabilidad o toda la estabilidad necesaria para mantener la articulación y que ésta funcione de manera adecuada, por lo que se complementa con todo el resto de estabilizadores estáticos que conforman esta articulación, como son la cápsula articular, su refuerzo, el ligamento colateral lateral, colateral medial. Tenemos también el ligamento tendón infrapatelar, los meniscos, la congruencia articular y las potentes fuerzas musculares que les comenté están representadas por los músculos del cuádriceps a través de su tendón conjunto que se inserta en la patela, los músculos isquiotibiales, los gastronemios, el músculo popliteo, la cintilla iliotibial. Para entrar un poquito ya más en materia, sabemos que el ligamento cruzado, los ligamentos cruzados, anatómicamente el ligamento cruzado anterior tiene su origen en la parte anterior, en la cara condilia de la tibia, y termina su inserción en la parte posterior, el lado medial del cóndilo lateral del fémur. Él va dirigido de anterior a posterior, sus fibras se dirigen de anterior a posterior, de inferior, de distal a proximal y de medial a lateral. El ligamento cruzado anterior va a evitar la hiperextensión y el desplazamiento posterior del fémur o anterior de la tibia. El ligamento cruzado posterior tiene su origen en la parte posterior, en la región intercondilia de la tibia, y su inserción terminal va a ser en la parte anterior, en la cara lateral del cóndilo medial. Sus fibras van dirigidas de posterior a anterior, de distal a proximal y de lateral a medial. Este ligamento va a evitar la hiperflexión y el desplazamiento anterior del fémur o posterior de la tibia. Dentro de la biomecánica y el mecanismo lesional, obviamente recordando lo que ya les comenté en la anatomía, la biomecánica, su principal función del ligamento es darle estabilidad al desplazamiento anterior y posterior de la tibia. Ellos también son un estabilizador de movimientos en varo y valgo cuando la rodilla se encuentra en extensión y son un estabilizador secundario al momento de la rotación tibial. Voy a mostrarles ahora un breve video donde muestra parte de su biomecánica y del mecanismo lesional. Ahí vemos cómo realiza la flexión y la extensión de la rodilla. Vemos ahora cómo vamos un poco más profundo en la articulación. Vemos ahí cómo se observa la cápsula articular, los ligamentos colaterales, el tendón conjunto del cuádriceps y el tendón infrapatelar, inserción en la tuberosidad anterior de la tibia. Vemos aquí cómo da estabilidad tanto en movimientos en varo y en valgo, predominio del ligamento cruzado anterior.
Ahora vemos cómo actúan estos ligamentos, tanto en la extensión como en la flexión. Y ahora nos va a mostrar en el video cómo a través de los portales artroscópicos se observa la lesión en el ligamento cruzado anterior. Como vemos ahí, se observa un área en el hematoma donde se encuentra el desgarro del ligamento y bastante área de equimosis a su alrededor, producto de la ruptura de sus fibras. El mecanismo lesional, como vieron ahí en el video, ocurre cuando hay movimiento, o sea, se deja la pierna fijo y hay movimiento de rotación y un varo forzado en flexión de la misma, se produce la ruptura del ligamento, el fallo del mismo. Para hacer diagnóstico de este tipo de lesiones o de esta patología, como en todo el resto de las patologías, tenemos que hacer una buena historia clínica basado en un interrogatorio minucioso donde el paciente nos describa exactamente el mecanismo de lesión, las características del dolor, a qué se dedica el paciente, si tiene algún antecedente de importancia, todo este tipo de datos que son importantes para poder elaborar una buena historia clínica. El examen físico que comienza desde la inspección, empezamos evaluando al paciente desde el momento en el que entra al consultorio, si entra con ayuda, si entra cojeando, si usa algún dispositivo para dar una mayor estabilidad o por lo menos de manera psicológica para el paciente, y si usa la ayuda de muletas, andaderas o algún acompañante. El examen dentro de la inspección, además de ver el tipo de marcha que trae el paciente al momento de entrar al consultorio, también tenemos que evaluar el aumento de volumen, la presencia de derrame articular evidente a la inspección, o de comparar siempre una rodilla con la otra. El comparar la rodilla con una con la otra lo vamos a hacer en todas las pruebas o en todo el examen físico que realicemos en esta paciente. En todas las pruebas que realicemos, las diferentes pruebas que más adelante les voy a comentar. Además de esto, nos vamos a complementar, nos vamos a afianzar, a reforzar un poco nuestro diagnóstico con el uso de los estudios de imagen. Dentro del examen físico traje aquí dos pruebas que son las más utilizadas para determinar o para examinar este tipo de lesiones, como son las pruebas de cajón, tanto anterior y posterior. El paciente se ubica en decúbito supino con el examinador a los pies del paciente, se realiza una flexión de 70 a 90 grados de la rodilla, se colocan las manos con los dedos en la fosa poplitea y ambos pulgares en la cara anterior de la rodilla. Se realiza, en caso de que queramos evaluar el ligamento cruzado anterior, hacemos movimiento de traslación de la pierna o tracción de la pierna hacia adelante, y si queremos evaluar el ligamento cruzado posterior, hacemos presión en la pierna para evaluar si hay o no presencia de alguna lesión de estos ligamentos. La prueba de Lachman, se estabiliza el muslo y vamos a realizar presión con la mano del examinador hacia inferior si queremos evaluar el ligamento cruzado posterior, o hacia anterior si queremos evaluar el ligamento cruzado anterior. Para realizar la artrometría vamos a usar este dispositivo que vemos acá, que es el artrómetro. Se va a colocar sobre la pierna a examinar. El paciente se coloca en decúbito supino con una ligera flexión de 30 grados de la rodilla, utilizando o a través del uso de una almohadilla que va por debajo de la cara posterior y distal de los muslos. Se coloca el artrómetro. Él trae dos almohadillas sensoras, una que va sobre la patela y una que va sobre la tuberosidad anterior de la tibia, y se fija la extremidad con unas cintas de velcro, ¿verdad?
tiene un reloj que es el que nos va a ayudar mediante la movilización de la aguja de acuerdo a la cantidad de traslación y la fuerza que apliquemos sobre la extremidad. Nos va a ayudar a determinar o a describir a ciencia cierta el grado de laxitud que exista en estos pacientes. Vamos a realizar el examen físico. Se realiza de manera repetida para calibrar primero un punto cero, movimiento de presión o de traslación anterior y posterior de la pierna para lograr la calibración del equipo o la aguja en un punto cero. El paciente realizamos primero una prueba con una flexión de 30 grados y luego con una prueba con una flexión de 70 grados. De 70 grados porque este es el grado de flexión neutro en el que el tendón del cuádriceps o el tendón no realiza ninguna traslación ni anterior ni posterior sobre la tibia. Un grado de desplazamiento normal o mínimo sería de 0.5 milímetros. Esto, después de haber calibrado el equipo, se realiza en dos oportunidades un movimiento de presión o de traslación posterior o anterior de la tibia a través del equipo, primero con fuerzas a 67 newton, que equivale a 6.8 kilogramos, donde se va a oír un tono en la máquina, y luego se oye un segundo tono cuando la fuerza alcanza 89 newton, que equivalen a 9.1 kilogramos. Primero con fuerzas a 67 newton, que equivale a 6.8 kilogramos, donde se va a oír un tono en la máquina, y luego se oye un segundo tono cuando la fuerza alcanza 89 newton, que equivalen a 9.1 kilogramos de presión. La determinación de este índice de inestabilidad es la diferencia entre el desplazamiento a 89 newton menos el desplazamiento a 67 newton. Este índice debe hacerse al menos 2 veces para promediar los resultados. Después de cada prueba debe recalibrarse el equipo y posicionarse nuevamente a cero para poder examinar el miembro contralateral. Vamos ahora a hablar sobre los estudios de imágenes. Dentro de los estudios de imágenes comenzamos siempre con la rayos X simple. Las rayos X simples, a pesar de que son estructuras de partes blandas las que estamos evaluando en este tipo de lesiones, hay signos clínicos característicos que pueden resultar de utilidad al momento de realizar las rayos X para guiarnos o hacer para guiarnos en el diagnóstico de manera más temprana sin necesidad de realizar otros estudios, en este caso para nosotros en nuestro país, que son mucho más costosos, como la resonancia magnética. ¿Verdad? Los signos que vamos a conseguir tenemos acá en la imagen de la izquierda, donde vamos a ubicar o tratar de observar lo que es el signo del surco profundo. El surco profundo ocurre por un traumatismo osteocondral por traslación anterior de la tibia. La tibia se realiza la traslación anterior y en el punto medio o en el tercio medio de la superficie articular de los cóndilos femorales vamos a observar un surco como este que está acá. Este surco, para medirlo, vamos a pasar o trazar una línea tangencial a través de la superficie articular de los cóndilos femorales, y de ahí vamos a medir desde esta línea tangencial hasta el punto más profundo de ese surco. Esto, cuando esta medida es mayor a 1.5 milímetros, nos habla o tiene una especificación, una sensibilidad del 100% para lesiones del ligamento cruzado anterior, debido a que la traslación, como ya les comenté, de la tibia choca. La fractura de Segon, que también es signo característico de lesiones del ligamento cruzado anterior. Esto ocurre por la abulsión del ligamento lateral de la cápsula, que realiza o que ocurre o que produce la abulsión de la cara lateral de la meseta tibial. Este signo fue descrito por Paul Segon en
1879, perdón, antes del descubrimiento de los rayos X, en base a un estudio realizado en cadáveres. El fragmento abulsionado es un fragmento que habitualmente es laminar de menos de 15 milímetros de longitud y tiene una orientación vertical. Se asocia siempre al defecto óseo del sitio donante de la tibia y se puede visualizar en radiografías AP. Este tiene una sensibilidad de entre el 75 al 100%, aunque estas fracturas pueden existir por sí solas sin necesidad de haber presencia o no de, de ruptura del ligamento. Otro de los estudios, obviamente un poco más específico y más sensible en este caso, para las lesiones del ligamento cruzado. Vemos acá cómo se ve el ligamento cruzado. Posterior normal, en los dos cortes, no, en los dos tiempos, tanto en T1 como en T2 se va a ver hipointenso, oscuro. Aquí lo vemos normal desde su punto de origen hasta su punto de inserción, y el que vemos acá roto, vemos cómo aumenta el ancho del ligamento y la hipointensidad se pierde, la hipointensidad normal de este ligamento. Y hay presencia de líquido perilesional, lo que nos hace pensar en un derrame articular o por la presencia o ruptura de la fibra y la presencia del líquido dentro de la lesión, dentro de la estructura. Aquí vemos una resonancia donde se observa el ligamento cruzado anterior. Vemos acá cómo se observa el ligamento cruzado anterior sano con su hipointensidad característica, y en la imagen de la derecha, donde se le señala la flecha amarilla, vemos igualmente el aumento del grosor del ligamento. Acá justo donde señala en la flecha hay ruptura de la fibra y presencia de líquido articular dentro de la lesión, además de los signos característicos de derrame articular por las imágenes hiperintensas a su alrededor, y la ecografía, que también nos puede ayudar al diagnóstico. Para continuar ahora con el tratamiento, sabemos que tenemos siempre opciones no quirúrgicas y opciones quirúrgicas. Las opciones no quirúrgicas va a depender siempre de la funcionalidad del paciente, de la actividad del paciente a la que se dedique y de que el paciente esté dispuesto a modificar su actividad cotidiana. Debido a que, obviamente, al haber algún tipo de lesión, bien sea mínima o un poco más severa, siempre va a haber una secuela. En este caso, tenemos también que saber qué grado de lesión es, si es grado 1, grado 2, grado 3, eso va a depender de la ruptura de las fibras o no. Sabemos que si hay una ruptura mínima de la fibra, tenemos una lesión grado 1, una lesión grado 2, una ruptura parcial del espesor parcial de las fibras del ligamento, y de ahí en adelante es que vamos a decidir si el paciente, dependiendo de su función, de su actividad física cotidiana, amerita o no la reconstrucción. Estas son lesiones que, como bien comenté anteriormente, ocurren mayormente en pacientes deportistas, es el mecanismo más común. O en accidentes de tránsito también se ve mucho por alto impacto. Casi todos los pacientes, casi en su totalidad, son pacientes jóvenes que tienen una actividad física activa, son bastante activos en su cotidianidad. Entonces es importante que la decisión se tome basado en esto más que en la severidad de la lesión. El tratamiento quirúrgico se va a dividir en la reparación y en la reconstrucción. Tanto la reparación como la reconstrucción se puede usar injertos autólogos, aloinjertos o material sintético. En la reparación se diferencia de la reconstrucción es porque se preserva el remanente de la lesión, de la lesión del ligamento, y se realiza la reconstrucción de la cintilla iliotibial, del semitendinoso, del gracilis o de algunos otros sitios donantes de los múltiples que hay en el cuerpo. El aloinjerto de cadáver y los materiales sintéticos que pueden utilizarse como refuerzo en el momento de la reinserción
el remanente en la lesión. Casi siempre, o el más común, cuando hay fracturas por abulsión del ligamento cruzado anterior, en este caso, el fragmento que se desprende siempre es mayormente es de la tibia. Todo va a depender del tamaño de este fragmento, si se puede realizar la reinserción, la fijación nuevamente de este fragmento a través de un tornillo, o se puede realizar con sutura transósea en caso de que sea muy pequeño, que es lo más común. En cuanto a la reconstrucción, igualmente los tres tipos de opciones que tenemos para la reparación, les voy a mostrar un video de una técnica artroscópica que conseguí del doctor Helber, un doctor que es encargado en la reparación de múltiples lesiones ligamentarias en atletas, el doctor que se desempeña en la ciudad de Barcelona, España, y también forma parte de la sociedad del estudio de las lesiones colaterales, de los ligamentos colaterales en la rodilla en el Comité Europeo. También es docente de la Universidad Autónoma de Barcelona y obviamente, como les comenté, tiene alta experiencia en pacientes atletas y con lesiones complejas de los ligamentos de la rodilla. Este es el video que vamos a ver cómo realizan ellos la técnica. Primero realizan la incisión 2 centímetros por debajo de la línea interarticular. Aquí están haciendo la extracción del injerto fenotendinato, vemos como insertan el fenotomo y realizan la extracción de la pieza. Luego de la extracción de la pieza, ellos hacen el pretensado de la pieza aproximadamente a unos 7 centímetros de longitud. Lo dejan con unos 9 milímetros aproximadamente de diámetro. Estas marcas que están realizando para lograr un mejor balance en la parte interarticular, que nos van a ayudar después a poder posicionar de manera adecuada el ligamento. Ahí están realizando el pretensado, luego se realiza la evaluación de la articulación vía artroscópica. Vemos cómo evalúan las otras estructuras, tanto el menisco, el resto de los ligamentos. Y aquí ya están realizando el segundo portal para ubicar el sitio donde se va a hacer el túnel. La idea de este túnel femoral es que se realice en la posición más anatómica posible para evitar el fallo de la cirugía, puesto que se mantiene la biomecánica del injerto en comparación, tratando de imitar al 100% la función o la localización del ligamento cruzado anterior nativo. Aquí tenemos la guía que la están ubicando, la introducen a través del segundo portal para poder realizar el primer túnel. Pasan la guía y luego pasan la broca para realizar el túnel. Ya aquí dentro esta es una lesión combinada que también tiene una lesión del colateral, están haciendo la reparación del. Hay que estar pendiente en este caso, ellos están pendientes de que no choque un túnel con un portal con el otro. Ya el túnel ya proceden a insertar la sutura para hacer del injerto a través de los túneles. Vemos cómo está pasando ahí y las marcas quedan en el espacio interarticular para lograr un mejor balance de la pieza. Aquí hacen la fijación, introducen los tornillos interferenciales en el de la tibia primero y luego hacen la introducción del tornillo interferencial en el túnel femoral. Están haciendo una colocación de un botón para mantener la fijación en la tibia. Ahí está probando la estabilidad del ligamento y su laxitud. Bueno, esta fue una técnica que conseguí vía artroscópica. Hay múltiples técnicas, hay otras técnicas que estuve leyendo donde usan el material sintético. Este doctor, sobre todo, un webinar que estuve viendo donde hablaba él y otro doctor que es médico de los Chicago Bulls y de los Chicago White Sox en las grandes ligas y en la NBA respectivamente,
donde ellos discutían diferentes técnicas, si el uso sintético o el uso de a lo injerto de cadáver y todas esas cosas. Ellos, su tendencia es a utilizar injertos autólogos, porque ellos dicen que si hay para donar en un mismo cuerpo, ¿por qué buscar en otra parte? Todo va a depender, ellos también dicen que depende de la actividad a la que se desempeña el paciente. En los pacientes deportistas, muchos autores recomiendan no utilizar injertos autólogos porque dañarías otra parte del cuerpo que a la larga pudiera estar afectando el desempeño del deportista. En este caso se podría utilizar los injertos autólogos. Ellos también defienden que el resultado con los aloinjertos, perdón, es bastante aceptable. Los injertos sintéticos, ellos no están de acuerdo en este caso con el uso de injertos sintéticos porque dicen que los estudios que se han publicado sobre estos injertos sintéticos son publicados por autores que tienen conflicto de interés debido a que son contratados o empleados de las marcas patentadas de estos injertos. Ellos, bueno, en ellos no, en la literatura conseguí que los injertos sintéticos pueden ser utilizados. Hay algunos que sí, que han sido aceptados por la FDA y otros que no han sido aceptados por la FDA o que sí fueron aceptados pero que tuvieron muy malos resultados debido al- a su evolución a largo plazo. Defienden los creadores de los injertos sintéticos que ellos tienen una buena integración, que son materiales biocompatibles, pero que no recomiendan que se usen solamente ellos como injerto único. Lo recomiendan utilizar mucho para reforzar tanto la reconstrucción como la reparación, que se puede colocar el injerto autólogo de isquiotibiales, semitendinoso o semimembranoso, de ligamento infrapatelar o de Aquiles, pero que se refuerce con un ligamento sintético en caso de que se quiera usar el ligamento sintético. Otros autores que estuve leyendo también defienden mucho o utilizan mucho, por lo menos el doctor Pablo Helber, que les comenté hace rato, él le gusta mucho, además de utilizar el semitendinoso, utiliza mucho el de hueso, tendón, hueso, debido a su alta integración en la colocación del hueso en los túneles y su, por lo que él dice en su experiencia, tiene, aparte de la mejor integración, los resultados son buenos a largo plazo. Lo único que va a depender es de la fuerza de resistencia va a depender del ancho, del espesor del tendón que se extraiga del tendón infrapatelar. Pero esto puede traer a la larga complicaciones, lesiones de patela, rupturas del ligamento infrapatelar o en su inserción a nivel de la tibia, por lo que él no lo utiliza mucho en pacientes deportistas o pacientes que tengan una actividad física bastante demandante. Bueno, aquí traigo a colación varios estudios de, de actualizaciones donde en este caso tengo un estudio realizado en el 2019, un metaanálisis, estudio de revisión sistemática que fue realizado en China, en la ciudad de Chongqing, en la Universidad de Cirugía Articular, donde ellos compararon el resultado de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, preservando el remanente tibial versus la reconstrucción estándar. En este estudio, el mínimo de nivel de evidencia de los estudios que se realizaron, que se estudiaron, que se revisaron, fue un nivel de evidencia 2. Ellos evaluaron un total de 466 pacientes, de los cuales se, en 134 se hizo la cirugía preservando el remanente del ligamento cruzado anterior afectado. Y el resto fueron resueltos con la técnica estándar para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. En este estudio, el resultado
demuestran que no hay una evidencia significativa o una diferencia significativa en cuanto a una técnica y otra, pero sí hablan de que cuando se preserva el remanente tibial, la recuperación es un poco más rápida debido a que el remanente conserva parte de su vasculatura y de su cobertura sinovial, lo que ayuda a que la recuperación sea un poco más rápida, puesto que el injerto o la reparación del ligamento se cubre con este mismo mucho más rápido. Pero a la larga el resultado es el mismo en comparación con la técnica estándar. Otro estudio que traigo acá es un estudio realizado en el 2019 también en la ciudad de Tianjin, China, donde ellos evalúan o comparan el uso de brace en los pacientes posterior a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior versus los pacientes que no lo utilizan. Ellos pacientes posterior a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior versus los pacientes que no lo utilizan. Ellos, en los pacientes que utilizaron el brace articulado, ellos, en este caso, se hicieron dos revisiones independientes, una de la otra, mediante bases de datos en línea, como PubMed, Embase, entre otras, donde se evaluaron un total de 7 estudios, los cuales incluían 440 pacientes, que finalmente en la población que utilizaron se usó el odds ratio para determinar la efectividad de este tipo de tratamiento. Y ellos demuestran que no hay una diferencia significativa entre los dos grupos, tanto los que usaron el brace y los que no lo usaron. De hecho, ellos recomiendan que no se use el brace porque aumenta la incidencia en cuanto a la rigidez articular postoperatoria y podría esto afectar el desempeño o el desarrollo o el éxito de la cirugía. Este es un estudio a nivel de evidencia 1, un metaanálisis. Otro estudio que traigo acá es un estudio donde evalúan la eficiencia o la importancia, la eficiencia del uso de ultrasonido para el diagnóstico del ligamento cruzado anterior. Este es un estudio que traigo hoy debido a la situación en la que nos encontramos en nuestro país. Para muchos pacientes, a veces es cuesta arriba poder canalizar un estudio de resonancia magnética, por lo que el eco es una alternativa que si vemos que tiene una gran sensibilidad en cuanto a este tipo de patologías, sería una buena herramienta a utilizar. Algo que está ahorita siendo bastante utilizado en otros países de desarrollo donde los cirujanos ortopédicos cuentan con ecógrafo dentro del consultorio y se hace el examen de una vez directo del paciente. En este estudio ellos evaluaron el total de 900. En este estudio, ellos hicieron dos evaluaciones, tanto en el uso de ultrasonido para pacientes con lesiones de ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. En el ligamento cruzado anterior se evaluaron 11 estudios, de los cuales incluyeron 878 pacientes a los cuales se le realizaron 938 pruebas y 6 artículos en los cuales se realizaron 281 ultrasonidos a 237 pacientes. El resultado de este estudio, ellos reportan que el ultrasonido en las rodillas demuestra un alto performance, un alto índice de diagnóstico para lesiones, tanto el ligamento cruzado anterior como posterior, pero es importante que el examinador tenga una alta experiencia en cuanto al manejo del equipo y al conocimiento de la anatomía, puesto que por lo menos nos ha tocado a veces revisar estudios ecográficos que se han hecho por otros especialistas que no tienen nada que ver con la cirugía ortopédica y tienen un conocimiento un poco menor en cuanto a la anatomía, lo que hace
más difícil para esa persona hacer el diagnóstico. Por eso siempre es mejor que este tipo de estudios sean realizados por la persona que que va a dictar el tratamiento y obvio que tenga el conocimiento adecuado en cuanto a la anatomía. Aquí le traigo por último un estudio que va guiado hacia la rehabilitación, que se trata de Blood Flow Restriction, que este estudio ya creo que se lo he comentado en otros seminarios anteriormente. Ellos, este tipo de terapia últimamente se está utilizando en varias áreas debido a que el paciente puede realizar una fisioterapia o comenzar a hacer unos ejercicios de recuperación un poco más temprano, puesto que con este tipo de ejercicios se disminuye la carga y al disminuir la carga logran buenos resultados disminuyendo la carga. En este estudio ellos explican el uso de torniquetes a nivel del o utilizan el torniquete a nivel del muslo, lo más cercano a la cadera que se pueda, con una presión determinada, aproximadamente entre el 30% de restricción de flujo. Ellos dicen que esta terapia trae buenos resultados debido a que con solamente agregar entre el 20 y el 40% de carga, el paciente obtiene resultados consistentes debido tanto a la fuerza muscular, al atrofismo muscular, lo que hace que el paciente tenga una recuperación mucho más corta, el tiempo de recuperación sea mucho más corto. Lo único que esta terapia, como es algo que es relativamente nuevo, no ha sido estudiado por completo y no saben cuáles son los efectos que pueda tener sobre el sistema cardiovascular y los efectos que pueda tener a largo plazo. Ellos defienden este estudio, puesto que al crearla con el torniquete, ellos estimulan la angiogénesis a nivel de la lesión, lo que obviamente promueve la recuperación de la misma. También, debido a que el músculo trabaja en hipoxia, esta hipoxia hace que el cuerpo reaccione, aumentando la cantidad de receptores de oxígeno y al momento de liberar la presión o la compresión realizada por el torniquete, la captación de oxígeno en el tejido afectado va a ser mucho mayor a la de un paciente que no use este tipo de tratamiento. Espero haya sido de su agrado y bueno, estoy presto a las recomendaciones, a las críticas, pero sus comentarios. Esta es la bibliografía que utilicé. Si desean, la tengo disponible para pasarla por este medio. Bueno, muchas gracias.